Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un placer para nosotros presentarles este panel, las paces posibles y necesarias para conjurar las violencias, las otras paces de la paz total. Saludamos a toda la audiencia que se encuentra vía streaming y a los que se encuentran acá presentes en la zona azul de la COP16. Mi nombre es Diego Quintero, soy el coordinador regional de crimen organizado para UNODC en los Andes y el Cono Sur, y voy a ser el moderador de este evento. Un saludo a nuestros panelistas, al doctor Álvaro Jiménez Millán, quien es asesor del consejero comisionado de paz, Oti Patiño. Álvaro es el coordinador de los representantes del Gobierno Nacional designado por el Presidente de la República en el espacio de conversación sociojurídico con las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, Clan del Golfo. Álvaro es politólogo, analista del conflicto armado y de los procesos de negociación en Colombia. Fue coordinador de la campaña colombiana contra minas y fue miembro de la mesa de gobierno de la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona. Es miembro fundador de la Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe, un grupo de trabajo sobre seguridad humana en Latinoamérica y el Caribe. Álvaro fue vocero del movimiento M19 en las negociaciones de paz entre esta guerrilla y el gobierno del presidente Belisario Betancur en 1984. También es fundador de Crudo Transparente, entidad que da seguimiento al impacto social y político de la industria del petróleo en Colombia y cofundador del Centro de Análisis de Riesgo Político Colombia, Risk Analysis. También nos acompaña Óscar Mauricio Silva Osorio. Óscar es asesor del consejero comisionado de paz Oti Patiño, designado por el Presidente de la República en el espacio de conversación sociojurídico entre el Gobierno Nacional y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Óscar es analista e investigador experto en temas políticos, culturales, sociales y de conflicto y violencia. Y por último nos acompaña Isabel Cristina Zuleta. La doctora Zuleta es representante de la delegación del Gobierno Nacional designada por el Presidente de la República en el espacio de conversación sociojurídico con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y Valle de Aburrá. Isabel Cristina es ambientalista, activista y defensora de los derechos humanos y ambientales de las comunidades. Es senadora de la República de Colombia por la coalición Pacto Histórico, miembro de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado. Estudió Sociología e Historia en la Universidad de Antioquia. Es la directora del movimiento Ríos Vivos y pertenece a la Asociación de Mujeres en Defensa por el Agua y la Vida. En 2020 fue aceptada como becaria en el Fellowship de Resiliencia de la Iniciativa Global en contra del Crimen Organizado para la construcción de una plataforma de colaboración intersectorial, global e interdisciplinaria para contrarrestar los efectos del crimen organizado. Es importante para nosotros que en este panel vamos a contar con voces y opiniones destacadas de personas que actualmente apoyan a la oficina del consejero comisionado de paz, y este espacio tiene tres objetivos. El primero de ellos, comunicar y explicar la importancia de los actuales espacios de construcción de paz con grupos a los que no se les ha reconocido estatus político, destacando cómo estos procesos son fundamentales para la transformación territorial y ambiental. Segundo, poner en contexto los retos específicos que enfrentan estos procesos, tales como la construcción de confianza entre el gobierno y los actores armados, la implementación de proyectos de desarrollo territorial inclusivo y la incorporación de demandas sociales y ambientales en las conversaciones. Actualmente, el Gobierno de Colombia lidera 5 espacios de conversación sociojurídica con grupos que no tienen reconocimiento político o grupos no rebeldes, denominados según la Ley 2272 de 2022, estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Estos 5 espacios se adelantan con las siguientes estructuras: Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, Estructuras Armadas Organizadas de Alto Impacto de Buenaventura y Estructuras Armadas Organizadas de Alto Impacto de Quibdó.
Estos espacios de conversación cuentan con representantes del Gobierno Nacional y voceros de las estructuras. En este sentido, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros 3 panelistas que hacen parte de las representaciones del Gobierno en 3 de estos 5 espacios. Tengo una pregunta para Mauricio y para Álvaro. ¿Cuál es la importancia de lograr una paz con los grupos no rebeldes o delincuenciales de alto impacto? ¿Cuáles son sus principales retos y apartes para la paz total? Doctor Silva, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos. Bueno, la importancia es la importancia de superar las violencias en Colombia. Las violencias en Colombia vistas desde el territorio no son muy distintas unas de otras. Es decir, todos los actores en Colombia en el territorio se comportan de una manera muy similar. Todos confinan, todos amenazan, todos se meten con la gente, porque el conflicto en Colombia hoy no es un conflicto nacional, no es un conflicto por la toma del poder, sino es un conflicto por manejar y tener el poder sobre un territorio y los recursos de ese territorio, básicamente los recursos ilegales de ese territorio. Entonces, en ese orden de ideas, salir de la violencia de estos territorios es tan igual como si el actor armado fuera de origen rebelde. No hay diferencia, no hay diferencia. El caso que a mí me ocupa, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, no hay ninguna diferencia. Allí tenemos una situación de dominación de 40 años sobre un territorio, absolutamente una dominación total sobre ese territorio, y lo que busca la paz global es transformar ese territorio de tal suerte que esa violencia pueda ser superada, pasar de ahí. Es decir, la transformación del territorio es el eje de eso. En eso concurren el grupo, que quiere dejar de existir, y sería su concurrencia. Su concurrencia es su tránsito hacia la vida civil, de dejar las armas y pasar a la ley civil, pero eso no resuelve el tema de la paz. El tema de la paz lo resuelve el tránsito de toda esta comunidad al Estado Social de Derecho. Y ese tránsito es lo que se está trabajando en este proceso, es decir, la transformación del territorio con los actores del territorio donde concurran todos, incluso el armado, que es de ahí, que particularmente el de la Sierra Nevada es de la Sierra Nevada. Es decir, los jóvenes que integran ese grupo no son jóvenes de otros lugares, son jóvenes que están allí y que hacen parte de su territorio y que quieren concurrir en la transformación del territorio. Ese es el sentido de las paces, de la paz total, independientemente del origen del actor. Lo importante es que en ese territorio se logre transitar hacia una vida sin violencias, sin conflicto. ¿Cuál cree usted que son los principales retos de este ejercicio? Los retos están en la concurrencia de todos, porque la concurrencia de la institucionalidad, gobernadores, alcaldes, de las poblaciones, de las juntas de acción comunal, de los 5 pueblos indígenas que habitan allá, de los sectores económicos, es fundamental para la transformación del territorio. Ese es el reto mayor. El reto mayor es que haya una concurrencia de todos, y la concurrencia del actor y obviamente del gobierno nacional. Ese es el reto mayor. Y esa concurrencia tiene que derivar en otro tema, que es un tema muy duro también, muy duro no, pero digamos complejo, reto, que es la construcción de una fuerza de paz tal que garantice que el proceso que aquí se inicie y que comience a avanzar para construir Estado Social de Derecho en el territorio no pare, se mantenga. Que la población que allí viva, que allá vive, que hoy le entregó su poder ciudadano a los armados, recupere ese poder y se empodere para transformar su territorio. Ese es el reto mayor de la paz hoy. Ahora, Álvaro, cuéntenos desde su punto de vista cuál es la importancia de lograr una paz con grupos no rebeldes o delincuenciales de alto impacto. Bueno, gracias y un saludo para todas y para todos. Creo que es importante anotar un elemento, y es que históricamente el país y toda la violencia que hemos intentado superar
ha gravitado sobre un elemento de definición institucional, en donde el Estado colombiano le reconocía una respetabilidad, una capacidad de interlocución a quienes consideraba interlocutores políticos. Pero todo ese proceso y esa realidad ya no es más. De la paz que construimos en el año 2016 y las realidades que intentamos en materia de violencia contener con el proceso de negociación construido con el acuerdo final de paz que se suscribió con las FARC y el suspendido en el 2016 con el Ejército de Liberación Nacional, a lo que hoy tenemos hay una realidad totalmente diferente, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, Diego, y es que las violencias y el nivel de gobernanza criminal que tienen los distintos grupos, independiente de la bandera y el nombre que utilizan, para el ciudadano significan lo mismo: la destrucción de su autonomía, el sometimiento a la voluntad del señor que tenga la pistola más grande en su territorio, ¿sí? La dinámica de violación permanente de los derechos económicos, civiles, sociales, culturales y el derecho a la vida de dirigentes sociales, comunitarios e incluso, más grave aún, de personas que firmaron la paz en los acuerdos que se hicieron hasta esa fecha. Los grupos que hoy tenemos, llámense como se llaman, como bien anotaba en un momento Mauricio, tienen como objetivo fundamental controlar las economías y la vida de las personas en los donde son reyes en esos territorios. En ese orden de ideas, esos grupos criminales que hoy tienen y la sociedad colombiana está abocada a dirimir procesos complejos. Tenemos que definir, por ejemplo, si un fenómeno como el que estamos viviendo con una estructura como el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista, que como le dan llamarse, ¿sí? Lo vamos a dirimir diciendo simplemente, haciendo una división como la que hacíamos antes, en donde tenemos unos interlocutores que son políticos y otros que no son políticos. Lo que nosotros debemos definir es cómo superamos las violencias independiente del grupo y mirar de qué manera podemos encontrar caminos y soluciones que beneficien a las comunidades en las regiones donde están asentadas. ¿Qué le importa a un señor de Cipí en Chocó si el actor que está es el ELN o el Clan del Golfo, si lo que está haciendo para su vida en términos de deterioro de sus capacidades organizativas o productivas, el significado es lo mismo? Entonces, hoy la definición de políticos y no políticos es un elemento que se presenta como un desafío para la sociedad, pero no solo para Colombia. ¿Qué hace el Estado mexicano con grupos tan grandes y tan poderosos en términos de su capacidad de control territorial como el Cartel de Sinaloa? ¿O qué hace el Estado ecuatoriano hoy para abordar una dinámica de violencias como la que está viviendo en los últimos 4 años, que tiene exacerbada la circunstancia y estabilidad de las comunidades y de la sociedad ecuatoriana? Entonces, el desafío es pensar eso, y ahí ya está el mecanismo que en muchos casos se asume como un mecanismo importante, que es el que se vive en El Salvador en este momento, liderado por Bukele, por el presidente Bukele, en donde tiene una formulación que satisface los intereses de muchas personas, pero violenta los derechos humanos y lo que hemos construido como sociedad a nivel de con el paso de los años. Entonces, el tipo de violencia y gobernanza criminal que está enfrentando la sociedad hoy requiere de una observación mucho más detenida de cuáles son las características de las violencias en los territorios y encontrar, en el marco de la ley, respetando la normatividad constitucional que tenemos, ¿sí?, encontrar caminos de solución que busquen disminuir las violencias, que busquen el tránsito de esos grupos armados a
una condición de Estado de Derecho y de vida en un Estado de Derecho. Y un tercer elemento que para nosotros es muy significativo y que tiene que ver con la capacidad de transformar las economías ilegales, porque son las economías ilegales del narcotráfico, la de la explotación de los yacimientos mineros, la de la captura de las rentas estatales, la que permite y fortalece esos órdenes criminales, esos estados primitivos que podríamos denominar que existen en grandes zonas del país, en el Guaviare, en zonas del Chocó, del Caquetá, ¿sí?, en el Pacífico colombiano. Por tanto, lo que nosotros observamos es que este primer paso que ha dado el gobierno de decidir que vamos a conversar con esos sectores, que vamos a abrir espacios de conversaciones que permitan entender cómo de manera conjunta entre la sociedad que vive en el marco de la institucionalidad y con las dinámicas de ilegalidad y las comunidades que están en esos territorios, podemos transformar esa realidad y construir un Estado social de derecho. Yo diría que los desafíos son de ese orden, enormes, y plantearía dos aspectos finales. El primero, uno que tiene que ver con la justicia, y aprovecho para saludar al doctor Juan Carlos Arias, director del área de justicia transicional de la Fiscalía, que nos acompaña en esta conversación, porque quiero destacar que el rol de los instrumentos de justicia dentro de estas regiones son fundamentales si queremos estabilizar paz, y en igual sentido, si queremos desarrollar y profundizar un instrumento social de derecho como Estado en esas regiones, requerimos adoptar una nueva visión sobre la seguridad que incorpore los elementos de justicia y seguridad, pero que incorpore también la comprensión de las dinámicas de las poblaciones en esas comunidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por el contexto que nos han dado. Ahora quisiera hacerle una pregunta a todos para los próximos 30 minutos y que podamos debatir en este espacio. Quisiera que comenzara la senadora Isabel Zuleta. ¿Cuál es el rol de un grupo no rebelde y las comunidades locales en la construcción de paz y en el desarrollo de las transformaciones territoriales? Por favor, cuéntenme, relacionado con el espacio en el que ustedes participan, ¿cuál es ese rol de los grupos y de las poblaciones en la transformación territorial? Bueno, buenas tardes. Me tocó la más fácil. No, me tocaba el contexto también. Me disculpo, estoy un poquito disfónica. Entrar y salir al frío y al calor, se me está yendo la voz. Yo creo que desde lo que estamos haciendo en Medellín, que no es nuevo, Medellín tiene una historia de procesos larga, difícil, a veces con aciertos, con desaciertos. Creo que el rol que han tenido las estructuras, el crimen organizado de alto impacto, ha sido determinante en la vida cotidiana de las ciudades. Y eso antes queremos superarlo, queremos que nos sigan incidiendo en la vida cotidiana, liberar la cotidianidad de esa fuerza que se impone. Queremos que sea un rol más de ciudadanía, menos del actor armado que dirige incluso. Por dónde se puede transitar en Medellín, las comunas, por dónde no se puede transitar. El derecho a la libertad de locomoción en nuestro país ha sido restringido hace mucho tiempo. Y es un derecho que pocas veces se exige, que pocas veces se resalta qué significa tener que pedir permiso para transitar por las calles de una ciudad densamente poblada, una de las más densamente pobladas precisamente por su formación. Yo creo que la ciudad de Medellín y la fuerza de la paz que se ha construido en Medellín y el Valle del Río Aburrá da para que se hagan esas reflexiones del pasado, pero también para que el rol que se está construyendo hoy, que tenemos un proceso social más consolidado, unas organizaciones que han hecho un manifiesto por la paz urbana, reflejando la necesidad de que el impacto que tienen las violencias en sitios tan densamente poblados es mucho mayor en menos tiempo, la capacidad de daño que tienen es muy alta y que por eso el rol de la sociedad también es evidenciar esa capacidad que tienen
esas estructuras, pero también la sociedad para decir que no deben continuar. Por eso la sociedad civil ha venido organizándose, ha venido participando, le ha venido exigiendo a la delegación de gobierno cuáles son esos planteamientos básicos. Tenemos ya una ruta de abordaje concertada con esa sociedad civil. Ha sido complejo realmente porque la sociedad civil no es una, son muchas sociedades civiles. Entonces, el papel de la academia ha sido uno, el papel de las barriadas ha sido otra, el papel, por ejemplo, de las barras, que ha sido complejo. Hemos tenido muchas reuniones con las barras del Medellín y del Atlético Nacional, porque tienen un papel determinante. Recordemos que las barras de los equipos hacen parte, digamos, de la dinámica barrial, y esas dinámicas barriales, así como en el caso de la Sierra Nevada, pues los chicos de estas estructuras hacen parte de la cotidianidad, no solo dominan la cotidianidad, sino que son hijos de lideresas sociales, de líderes que hacen parte de las juntas de acción comunal. Entonces, esa sociedad civil también tenemos un espacio para los familiares de los chicos que hacen parte de las estructuras, porque casi siempre se han dejado de lado a los familiares. Nosotros creemos que con ellos hay que acercarlos al proceso, darles su lugar, porque tienen un lugar distinto al de la academia, distinto al de las barras, pero también distinto al de las víctimas. Los padres de los chicos que hacen parte de las estructuras no se consideran víctimas, muchas veces se consideran hasta culpables del comportamiento de sus hijos, y eso no está bien. Nosotros debemos hacer ese acompañamiento, porque parte del rol que tenemos que tener como delegación es hacer el acompañamiento, y hoy tenemos un espacio asambleario donde esa sociedad civil diversa, alguna más escéptica. En la última ocasión tuvimos a una, en el último encuentro tuvimos a nuestra concejala del Centro Democrático, la más crítica del proceso, y hoy hace parte de un espacio para conversar precisamente de cuál es ese rol de los concejales del Centro Democrático, de otros partidos muy distintos a nuestro gobierno, porque creo que ese rol se construye en el camino. Teníamos unos roles en el pasado con la paz urbana, hoy estamos teniendo otros roles, estamos construyendo un nuevo camino. La diferencia es que hacemos un proceso más lento, sí, pero con más firmeza de construcción colectiva. En esa construcción colectiva definitivamente siempre se está pensando, y una de las principales dificultades es cómo hacer para que no se intimide a la sociedad civil, para que no participe de este proceso. Y ahí pues ha jugado un papel determinante, lo conversábamos con la señora Fiscal General de la Nación, las instituciones, para que se entienda cuándo y cómo participar sin necesidad de que eso tenga una implicación jurídica, una implicación legal. Cómo se participa en los espacios de diálogo sin que por eso se le vaya a involucrar en alguna situación difícil que se entienda por fuera de la ley. Bueno, senadora, usted tocó el tema de las familias, el tema de los espacios de participación política formales con los concejales, y tocó también el tema de las barras y de la vida del barrio. En su opinión, ¿cuál es esa potencialidad que tienen esos territorios en el espacio de diálogo de Medellín y del Valle de Aburrá? ¿Cuáles son las potencialidades sociales que encontramos? Bueno, son inmensas, al punto de que hoy nosotros hemos llegado a acuerdos sencillos pero cumplibles con las estructuras. Uno de esos acuerdos es precisamente el respeto a la vida, y podemos estar hoy superando el 45% de la reducción de homicidios. Esa es la potencia que tienen esos espacios. Y yo me siento absolutamente honrada de participar de un espacio que puede salvar vidas, que de otra manera no se hubiera podido dar. Nosotros hemos podido no solo parar la guerra entre las estructuras que ya salva vidas, sino también la reducción con hechos concretos como el Día de las Madres. Entonces nosotros hacemos acuerdos puntuales, se hacen compromisos puntuales. El Día de las Madres fue una de las fechas, esas fechas que son tan importantes en la sociedad colombiana, y que además era uno de los días de más violencia en nuestro país. En 20 años no se habían registrado unos índices tan bajos en el país en el Día de las Madres, y esos son hechos de paz, son hechos significativos. Por eso creo que tiene una enorme potencialidad.
¿De dónde salió el Día de las Madres? De entender la sociedad conservadora que tenemos en Medellín, de entender cuál es el lugar de la Virgen María y el lugar de la Madre, y el lugar de la matrona paisa, y por eso destacar ese día de manera especial y decir que desde el acuerdo que se hizo en Medellín se pudo extender incluso hasta aquí, hasta Tuluá, se tuvieron acuerdos en otras partes porque desde allá sale un mensaje y se acogieron otras estructuras, porque esa es la potencia de ese diálogo, no solo que se hagan acuerdos puntuales, sino que puedan reflejarse en otros territorios del orden nacional. Gracias, señora. Mauricio, ¿cuál es ese rol del actor armado y la sociedad civil en la transformación territorial de la sierra? Bueno, ese rol, ese es el de la sociedad civil, del actor armado y de la institucionalidad. Yo le sumaría ese otro punto. Es decir, si la paz es la transformación de ese territorio, quienes son los actores de esa transformación, quienes deben definir esa transformación, pues son quienes habitan el territorio. Entonces el rol es fundamental. La concurrencia es fundamental. La concurrencia del actor armado es fundamental. La concurrencia del gobierno nacional es fundamental. De los pueblos originarios que hay allá es fundamental. Si no concurre la sociedad toda, si no concurre los grupos económicos todos, las actividades económicas allí, pues eso no hay transformación del territorio. Entonces, lo que esta oficina está haciendo es concertando esa participación, esa concurrencia, y todos los sectores están dispuestos a concurrir, todos los empresarios, todos, incluso bananeros, los hoteleros, los tenderos, están dispuestos a concurrir. Allí tenemos una doble situación, porque nos ocupa toda la zona rural, digamos, de Ciénaga, Santa Marta, Dibuya, parte de La Guajira, de otros dos municipios, unas partes pequeñas, pero también tenemos el distrito de Santa Marta, que es un distrito turístico supremamente grande y en el cual el grupo maneja la delincuencia allá. Entonces ahí hemos tenido también reducciones. En cada acercamiento hay una reducción de esa violencia ciudadana en la ciudad, no ciudadana, sino en la ciudad. Entonces va esa concurrencia de los ciudadanos, ya no de las comunidades en el campo, campesinos, indígenas, etcétera, sino de toda la ciudadanía en Santa Marta, que vive y sufre y padece la extorsión, básicamente es la extorsión. Hoy en la violencia en Colombia la extorsión es, digamos, la enfermedad más grande, que más crece, que más se acelera, es decir, todo el mundo, incluso uno puede entender esa extorsión como una suerte de control del territorio muy clara, absolutamente todo el mundo tributa de una u otra manera con el nombre que le quieran dar, ¿sí? Seguridad, etcétera, lo que usted quiera, pero también el uso de los niños y de los jóvenes en esta delincuencia. Entonces creemos que esos son los retos que tenemos con ellos y que la participación de toda la sociedad en la definición del futuro de su territorio es fundamental. Es quien va a determinar el futuro de la transformación y de la paz. No, es que la diferencia con las paces anteriores, como bien lo planteaba Álvaro, pasa porque no basta la firma de un acuerdo con el grupo, no basta su desmovilización, no basta su desarme. Es fundamental, por ahí pasa la paz, pero no basta. Si eso bastara, no tendríamos la violencia de hoy. La violencia de hoy son violencias del posacuerdo, violencias del posconflicto. Lo único posible para garantizar que en ese territorio la violencia de verdad sea erradicada es que no esté el grupo, pero que además esté el Estado de Derecho, que además el Estado pueda garantizar la seguridad del territorio, que además la gente pueda tener un buen vivir, la gente pueda ocuparse de sus cosas con tranquilidad, no solamente con libertad de violencias, del yugo de las violencias, sino con la posibilidad de una educación diferente,
con la posibilidad de una salud diferente, con la posibilidad de tener vías, de tener acceso, de tener lo que hoy no tienen esos territorios. Hoy esos territorios no están en el Estado Social de Derecho. Por eso hay esa gobernanza del Estado de Derecho y de los grupos ilegales. Gobiernan, son dueños y tienen razón de hacerlo, es decir, en el sentido de que son 40 años, para el caso de la Sierra, son 40 años de dominación. No creo que haya una sola junta de acción comunal sin contaminarse. ¿Y cómo puede uno vivir en una junta de acción comunal sin contaminarse cuando el ejercicio diario durante 40 años, es decir, heredado, es de un actor ilegal? Pues yo tengo que vivir y tengo que estar allí. Entonces la transformación y en lo que está concurriendo el actor es a que esa práctica no esté más y que la ciudadanía sea libre de emprender sus caminos y sus desarrollos, los que debe tener. Álvaro, ¿cuál es el papel de los actores armados y de las comunidades en la transformación territorial? Bueno, yo creo que aquí se han planteado cosas, digamos, significativas, pero yo quiero llamar la atención sobre un elemento, es decir, el Estado que tenemos es un Estado que se caracteriza en las zonas donde están los grupos armados, y esto no es nada novedoso para conocer en Colombia, son zonas en las que ese Estado no ha logrado desarrollarse. La Constitución del 91 no gobierna ya. Gobierna la Constitución del grupo armado y cambia dependiendo de la bandera que tenga. El segundo elemento es que el Estado colombiano, el de la Constitución del 91, ha incumplido repetidamente compromisos a las comunidades en esas y en otras de las zonas del territorio nacional. Y el incumplimiento es un elemento central de la desconfianza de esas comunidades, de esos liderazgos sobre la capacidad del Estado de satisfacer sus demandas. ¿Qué están haciendo los actores armados hoy? Están construyendo vías, están entregando ambulancias, están construyendo puentes, están desarrollando actividades comunitarias, construyendo colegios. Ahora bien, ¿están resolviendo los problemas de las comunidades? No, pero están haciendo eso. Y como no llega un actor institucional a desarrollar esa vía, a construir ese colegio, a llevar la lancha, ambulancia, pues el estado primitivo que ellos tienen satisface a esas comunidades. ¿Cómo logramos trasladar a esa sociedad, a esas comunidades y a ese grupo armado a una condición distinta? Es el desafío mayor que tenemos hoy. Este gobierno ha dicho, estamos listos, voy a usar el término que utilizó el presidente frente al Clan del Golfo, si ustedes quieren dejar de traquetear, en serio, vamos a avanzar en una negociación. ¿No les gustó? ¿No les pareció que era adecuado que les dijera? Pero expresaron su voluntad y su disposición a que se haga esa transformación. Nosotros podemos creer o no, pero lo que sí es nuestra obligación es avanzar en el desarrollo. En las etapas de construcción de confianza, por ejemplo, que empezaron en diciembre con el Clan del Golfo, uno podría decir qué resultados hemos obtenido hoy. Entonces voy a mencionar uno. El paro minero que se realizó en Colombia el año anterior fue el que llevó a la ruptura del cese al fuego que estaba establecido. Y entonces dijimos, cuando ustedes se incorporan a participar con su fuerza y con sus decisiones arbitrarias en un debate que tiene la sociedad colombiana y que tiene que dirimir con los instrumentos democráticos, como es el desarrollo de la industria minera artesanal y la normativa nacional y los intereses de otros actores, ese es un debate que la sociedad debe hacer con los mineros artesanales, pero no con el influjo del grupo armado, ¿sí? Y ese debate llevó a que el grupo sacara un comunicado diciendo no vamos a respaldar el paro minero, pero está planteando el debate, ¿qué van a hacer con los mineros del Chocó?
porque no es que el Clan del Golfo tenga 100 mineros metidos en una mina, es que las comunidades del Chocó, del Bajo Cauca, del nordeste antioqueño, llevan décadas viviendo del oro, en Zaragoza, en Nechí, en Caucasia, en Buenaventura, en Quibdó, en Andagoya, toda la vida eso ha sido de esa manera. Y este Estado le está planteando unos desafíos a ese grupo de personas que viven en esas regiones sometidas no al control y a la jurisdicción institucional del Estado, sino que viven bajo la lógica de un grupo armado. Le está diciendo, ojo con el mercurio, ojo con la maquinaria amarilla, ojo con las dinámicas laborales de los mineros, pero imponer esa dinámica moderna, ambientalista, biodiversa, exige que el Estado satisfaga intereses de las comunidades. Y ese debate es el que estamos planteando en el marco de la COP20, con otros nombres, con otros discursos. Pero cuando le decimos, abstráigase usted como actor armado de movilizar de forzar la movilización ciudadana contra las disposiciones mineras, entonces estamos avanzando. Y todavía no hemos hecho los acuerdos, pero ahí hay un avance. Como hay un avance cuando se dice que se reducen, cuando se reducen el número de asesinatos, ¿sí? Eso puede ser un esperpento. ¿Cómo así que yo acuerdo con un grupo armado que disminuya cuántas personas mata más o menos? Eso es nuevo en Colombia. Pablo Escobar reducía el número de muertos dependiendo del alcalde, porque así se volvió usted el mejor alcalde de Colombia. Y aquí en Cali, ¿sí? La policía, Miguel Rodríguez, ¿sí? Utilizaba los instrumentos de poder que tenía como Cartel de Cali para controlar, como controlaron en Chicago en otra época en Estados Unidos, quienes vendían licor. Es decir, la criminalidad no es un fenómeno absolutamente extraordinario en la sociedad colombiana y particular, es un fenómeno que las sociedades debemos tratar. Ahora bien, el Estado colombiano ha decidido que va a encontrar unos mecanismos institucionales a través del diálogo, y en ellos debemos concurrir todos, la academia, pero también las comunidades que están allá. Yo no podré transformar la enorme producción de coca que hay en la región del Naya, en el departamento del Cauca, en los límites con el Valle del Cauca, si no logro que las comunidades que viven en el Naya encuentren otros elementos diferentes al de la coca y a la producción de pasta de base de coca para poder desarrollar su vida y encontrar satisfactores vitales para desarrollarse como seres humanos. Igual pasa con las zonas de la marihuana arriba de Corinto, igual nos ocurre en el Guaviare. Entonces, los desafíos son de esa dimensión. Imposibles no creemos. Avances, ojo, no estamos empezando de cero. Colombia ha tenido grandes progresos. Y si uno mira a la luz, por ejemplo, de los acuerdos que se hicieron en el 2016, hay regiones donde hay campesinos que vivieron unas condiciones de guerra en el Tolima, en la zona de Planadas, que hoy están produciendo café de muy buena manera y con unos desarrollos importantes y significativos. Pues esos buenos ejemplos tenemos que convertirlos en la política de todo el país, pero incluyendo a toda la población. El desafío es enorme, pero yo soy un convencido de que si logramos que los instrumentos de justicia, que los instrumentos de seguridad del Estado, que los instrumentos de la academia, que los instrumentos comunitarios y sociales e incluso los instrumentos de los actores armados se ponen en la tónica de desatar una nueva circunstancia, es decir, de transformar la economía de esos territorios, podemos salir adelante. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo los ciclos de violencia que hemos vivido en Colombia, en donde no transformamos las economías de los territorios y se reproducen los sistemas de violencia y de sometimiento de las comunidades para continuar ejerciendo dinámicas de violencia. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, y a nuestros panelistas por este panorama. Sin duda alguna, pues las comunidades van a obtener beneficios en términos de seguridad, en términos de integridad y en términos de la posibilidad de desarrollarse en el territorio con los acuerdos que se logren en estos espacios de conversación. Pero, ¿qué beneficios puede obtener la biodiversidad en estos tres espacios? Pongámosle tono a la COP16. La comunidad
sin duda alguna recibirá beneficios de los acuerdos. Pero bien es sabido que cuando los actores armados están en el territorio hay una incidencia en los delitos medioambientales y en los daños que se le hace al ecosistema de la biodiversidad. ¿Qué beneficios pueden lograr las comunidades de la Sierra Nevada con los acuerdos adelantados en los espacios de conversación? Mauricio. La Sierra Nevada es el corazón del mundo, dicen quienes allí habitan. Y cuando uno está en la sierra siente que está en el corazón del mundo, la verdad es así. Eso es espectacular, la Sierra Nevada. Y en la Sierra Nevada viven 5 grupos, pueblos originarios. La protección de esos pueblos originarios es lo fundamental, porque los pueblos originarios son quienes protegen la naturaleza, quienes protegen en la Sierra Nevada, son los dueños de la sierra realmente, son los dueños y la han cuidado siempre. Nosotros tenemos retos con respecto al tema ambiental. El tema ambiental atraviesa todo el proceso, porque también nosotros tenemos ahí agricultura, y esa agricultura ahí es sostenible, esa es la pregunta, y es la pregunta que tenemos que hacernos en la transición, en la transformación del territorio. Esa es la pregunta es, nosotros podemos tener una gran sostenibilidad económica con el tema turístico sin cuidar el medio ambiente. Eso es hoy imposible, como es imposible hacerlo sin agua, que Santa Marta no tiene agua y Santa Marta no tiene servicios públicos básicamente. Santa Marta no tiene petar, la contaminación llega directa al mar. Digamos, ¿es posible transformar ese territorio hacia la paz así? Entonces, esas son las preguntas son el agua, la pregunta es la seguridad de la gente, la pregunta es la protección de los pueblos originarios, porque si queremos proteger la Sierra Nevada tenemos que empezar a proteger a los Wiwas, a los Kogi, a los Arhuacos, a los Cancuamos. Digamos, esa tierra, ese mundo, digamos, el tema de la biodiversidad, el tema medioambiental, atraviesa absolutamente toda la transformación del territorio y atraviesa absolutamente todo el proceso, digamos, y es un tema que está en la conversación. Entonces, pues la esperanza es que ese corazón del mundo tenga paz, viva sin violencias, pueda proteger lo que hoy protege la Sierra de los huracanes a toda Colombia, lo siga haciendo y siga, digamos, manteniendo con una vida mejor para todo el mundo, porque lo importante es que la gente viva bien, la gente no vive bien, que viva bien, que pueda tener riqueza y que pueda vivir armónicamente con el paraíso que allí está. Senadora. Bueno, en el cañón del río Aburrá, como yo le digo, porque no es un valle, realmente es un cañón, uno de los conflictos ambientales más difíciles de gestionar es la contaminación atmosférica. El cañón hace que 2 veces al año estemos en crisis atmosférica, porque no circula el viento. Y en alguna de las conversaciones con las estructuras surge la idea de más los temas ambientales como una salida cuando se les pregunta qué quisieran ustedes hacer, qué les gustaría hacer. Y muchos de ellos lo que dicen es: me gustaría que los chicos, no ellos, están condenados a muchos años, la mayoría, a muchos años de cárcel. Me gustaría que los chicos se dedicaran a temas ambientales. ¿Cómo hacer para que no respiremos tan mal en Medellín?, preguntan. Entonces, más que un asunto propiamente de biodiversidad, sí es un interés que surge en todos los actores, incluidas las personas privadas de la libertad. Hay un interés genuino por los asuntos ambientales y creo que eso está llegando al corazón de muchos espacios, de muchos procesos, incluso con la posibilidad de que se dediquen a la siembra de árboles, de que ellos mismos gestionen acciones ambientales en territorios como el Valle del Aburrá. Pero también otro asunto que es trascendental en el proceso, y es que la mayoría de los barrios informales del Valle del Aburrá, la mayoría de los barrios irregulares de Medellín, de Bello, de Itagüí menos, poco menos, están controlados por las estructuras.
Y son esos barrios los que no tienen acceso al alcantarillado, no tienen acceso al agua potable, los que no tienen vías, los que no tienen manejo de basuras. Son esos barrios que son controlados por las estructuras los que están cada vez ampliando la frontera urbana. Y van más allá en esa zona que debería dejarse para conservación, que está básicamente en los límites que tiene ya la zona del Valle de la Urrá, en La Estrella, en Copacabana, porque se está expandiendo la ciudad. Nosotros no tenemos hacia dónde crecer por ser un cañón, y ese control que se tiene de las periferias pues ha hecho que no se expanda la ciudad. El papel de las estructuras armadas también es la contención de la expansión de la ciudad. Y eso es poderosísimo, porque es con lo que hemos luchado muchos ambientalistas. La expansión de la ciudad se está comiendo los bosques que pueden refrescar el aire que nos está ahogando en las ciudades, y es su papel de protección de esa biodiversidad, de protección de corredores ecológicos. Yo creo que hay una tarea enorme por hacer, hay un diálogo todavía difícil de establecer, de dejar corredores ecológicos al interior de las ciudades, de establecer esos corredores, y así como protegemos ese libre tránsito de la ciudadanía, pues también protejamos el libre tránsito de la biodiversidad. Esos corredores ecológicos, para los que se ha dado muchísimo dinero, no se han podido conservar por no tener acuerdos claros con esas estructuras que llegan, y no hay ambientalista que se le pueda amarrar a un árbol en Medellín, pues si de frente está la amenaza de las estructuras. Si no tuviésemos esa amenaza, por supuesto que podríamos hacer una tarea más potente los activistas ambientales de proteger esos corredores urbanos tan difíciles, porque no solo tenemos que enfrentar las estructuras, sino sobre todo a las grandes cementeras, tenemos que enfrentar a las grandes constructoras. Las estructuras y las constructoras son las dos amenazas más grandes que tenemos en las ciudades para defender la biodiversidad. Senadora, muchas gracias. Y pues se acaba de unir Fabio Ariel Cardoso Montealegre, bienvenido. Fabio es el coordinador de los representantes del Gobierno Nacional designado por el presidente en el espacio de conversación sociojurídico con las estructuras de crimen de alto impacto de Buenaventura. Fabio es abogado, tiene estudios en Derecho Administrativo y Constitucional, Criminología y Altos Estudios Jurídicos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos. Fue concejal de Cali, también gestor de Paz y Convivencia del Valle del Cauca, entidad que se transformó en la Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos, que actualmente es la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación. Ha dedicado su vida al estudio, la investigación, la promoción y la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Álvaro. Bueno, muy breve, porque quiero que escuchemos la situación de Buenaventura y aprovechar la llegada de Fabio. Pero yo quiero anotar lo siguiente, miren, el Centro de Investigaciones y Educación Popular, que es el CINEP, ha acabado de publicitar un estudio sobre la afectación generada por la presencia del Clan del Golfo y la minería en la destrucción del río Atrato. Pero igualmente uno podría decir lo mismo del río Quito, que es un río bellísimo en otra época y que hoy está totalmente destruido por la explotación aurífera. Pero podría también hablar de Andagoya, ¿sí? Es decir, yo creo que, digamos, el aporte enorme que significa potencialmente la construcción de paz en un territorio en función de la protección de la vida y de la biodiversidad en las regiones es absolutamente significativo, ¿sí? No solo en la protección del liderazgo y de las comunidades, sino también en el impacto que está causándose, pero eso requiere, eso solo es posible si hay un Estado que reemplace a ese actor armado, si hay una institucionalidad y una comunidad organizada que se ponga al frente de cuidar y proteger los recursos. Alguien decía, miren lo que ocurre en el Chiribiquete, parece un exabrupto decirlo, pero cuando estaban las FARC había mayor protección en la serranía del Chiribiquete, y lo que saben todos los ambientalistas
que están presentes en esta reunión que la que tenemos hoy en la realidad territorial que está ocurriendo por la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y la tala indiscriminada que está viviendo un sitio que debería ser el mayormente protegido por este país, ¿sí? Igualmente, ¿sí?, la situación que tenemos en el río Quito y en el río Atrato de explotación y destrucción minera viene por décadas. Lo mismo tú lo sabes bien como presidente de Ríos Vivos, lo que ha venido ocurriendo en el caso de la región del Bajo Cauca antioqueño. A donde quiero llegar es a que efectivamente la construcción de Estado social de derecho en esas regiones, que no es otra cosa que transformar las economías ilegales, va a ser un factor de protección de la biodiversidad. Pero igualmente requiere que tengamos comunidad organizada, actores sociales liderando esa protección en libertad y un Estado que garantice la estabilidad y la vida democrática de esas regiones. Los desafíos, insisto, son enormes, pero las posibilidades y la voluntad que expresan las comunidades locales, las departamentales, los actores económicos de la región, la comunidad internacional y hoy, puedo decir, los actores armados con los que estamos hablando tienen también esa voluntad y esa disposición. El reto es construirlo, el reto es para el conjunto de la sociedad, porque la disposición que expresan esos sectores, los armados y los no armados, que viven en regiones del Chocó o de Córdoba o del Urabá, sobre esos temas es totalmente amplia. Nos están poniendo el planteamiento y nosotros tenemos que decidir como país, como sociedad, como instrumentos estatales, si avanzamos en esa dirección o no, y el desafío es de esa dimensión y los retos nos plantean la necesidad de mucha imaginación, pero también de mucha responsabilidad con la situación del liderazgo social, pero también de la biodiversidad y de la construcción de institucionalidad democrática. Entonces, no sé si… Bueno, Fabio, ¿qué papel juegan los actores armados y la comunidad en la transformación territorial de tu espacio? ¿Cuáles son las potencialidades de ellos? Y por último, ¿qué gana la biodiversidad con los espacios? Buenas tardes. Excusas por la tardanza, pero se conjugaron un poco de factores. Después le explico al jefe. Yo creo que la mayor tensión que existe, no solamente en Buenaventura, sino en todos los esfuerzos de paz que estamos haciendo en Colombia, es que hay unos actores armados, unos actores criminales que le apuestan a moler el Estado, a debilitar mucho más el Estado. No son ni antisubversivos ni antiestatales, son unos actores que florecen, se fortalecen en medio de la confusión, de la dificultad y de la ausencia de instituciones que le ofrezcan y que le otorguen derechos a las comunidades. Hay un Estado que no es capaz de ofrecer seguridad, de ofrecer bienes públicos a las comunidades, y estos actores pretenden hacerlo a través de acciones criminales. Estamos en esa tensión. En la medida que se establezcan procesos conjuntamente con las comunidades, en la medida que nosotros podamos enrutar Buenaventura en un proceso de paz urbana, en esa medida estamos nosotros fortaleciendo también las instituciones. No es posible hacer paz si no se hace desde la institucionalidad. De consumo, por supuesto, con las comunidades. Entonces, estamos en esa tensión en Buenaventura. Por eso estamos proponiendo a la sociedad de Buenaventura que empecemos a construir una urdimbre de acuerdos en procura de concretar un gran acuerdo regional y nacional por la paz de Buenaventura. Esto significa que una agenda que estamos nosotros construyendo en la mesa de diálogo, una agenda que apunta sobre todo a la reducción de las violencias existentes en Buenaventura, o por lo menos a unas violencias que nosotros hemos priorizado, que son las violencias que más causan dolor a esas comunidades. Estamos hablando del uso y utilización de menores en el conflicto, estamos
hablando de la extorsión, que es un delito extendido, que afecta las condiciones económicas de la sociedad en su conjunto, porque no solamente la extorsión opera en los barrios de Buenaventura, sino también en el sector comercial. Estamos también insistiendo en la importancia de la reducción de los homicidios, pero a partir de la definición de una política de seguridad que atienda esta etapa de transición y no solamente a través del acuerdo que existe entre las estructuras para reducir los homicidios. Pero también estamos nosotros promoviendo una cultura de paz y de no violencia en Buenaventura. Este acuerdo, esta agenda que tenemos nosotros y que estamos construyendo desde la mesa, solamente es posible concretarla si el conjunto de la sociedad de Buenaventura la asume como propia, si la impulsa, si la promueve en los territorios. Ahora mismo, por ejemplo, estamos nosotros intentando que cada uno de esos puntos de la agenda nuestra sea asumida por sectores sociales en Buenaventura y se convierta en una agenda de transformación. Por supuesto que en toda esta realidad subyace una realidad socioeconómica en Buenaventura muy dura. Este es un pueblo que se concreta a partir de procesos migratorios esclavistas, en donde los dueños de la tierra estaban ausentes, vivían en Popayán, vivían en Cali, y así fue creciendo comunidades que llegaron de las cuencas de los ríos y se instalaron en el territorio, y fueron reproduciendo muchas de las costumbres rurales en el casco urbano, y a partir de allí se construye una cultura sincrética con influencia de chinos, extranjeros, alemanes que llegaron a Buenaventura, y posteriormente ocurre el tema de la construcción del puerto. El puerto que terminó después de los años 90 privatizándose, ese era uno de los únicos, de los pocos factores de movilidad social existentes en Buenaventura, y que desde allí realmente, a pesar de que pasa buena parte de la riqueza del país, en donde hay una contribución importante desde el punto de vista tributario, es una comunidad de contrastes. Pasa la riqueza, pero también además es inmensamente pobre. Esto ha hecho que pelechen estas estructuras y estas realidades. Por esa razón nos parece a nosotros importante, frente a la posibilidad de convertir y otorgar un salto sustantivo, que también se empiece a considerar y a definir un nuevo modelo socioeconómico que le permita a las personas oportunidades y que empiece a ofrecer condiciones para concretar efectivamente un acuerdo de paz. Porque esos jóvenes que están allí no es una fuerza de ocupación, son jóvenes surgidos de las barriadas, de los barrios de Buenaventura, que se van a quedar allí. Así que esta apuesta de paz contiene varios elementos que tendrá que concretarse de manera simultánea. Uno, una agenda como la que estoy planteando. Dos, un proceso de transformación territorial a partir de la actividad, de la intervención del Estado, de las instituciones, de consumo con las comunidades, en donde podamos nosotros impactar algunos territorios que tenga estos efectos expansivos, que la paz sea realmente la bandera, que sea el derrotero, que sea el relato que todos podamos acompañar y seguir, y sobre todo que podamos nosotros dar el tránsito hacia una sociedad de derechos. De los elementos importantes para terminar, y me perdonan un poco el desorden, es nosotros lograr que en Buenaventura se levante el confinamiento, que castiga a las comunidades, que permite que estas comunidades tengan como horizonte tan solo la cuadra, que no tengan derecho a la movilidad, a la ciudad, por la existencia del control territorial por parte de las bandas. Es decir, ahí estamos nosotros intentando, conjuntamente con los distintos sectores, estamos asociados con Jóvenes en Paz, para que estos Jóvenes en Paz, a propósito de este pabellón, sea una especie de cascos azules, en donde puedan trasegar por el conjunto de la comunidad sin que tengan ningún tipo de restricción. Vamos a derrotar esas fronteras invisibles, haciéndolas visibles y sobre todo tomando la decisión de ganar el derecho a la ciudad. Esto, por supuesto, como resultado de un gran acuerdo y de un proceso que sea alentado con las voluntades distintas de los sectores sociales que conforman el mosaico social en Buenaventura. Gracias. Fabio, muchas gracias. Entonces, características, derechos de las comunidades, Estado de Derecho, institucionalidad.
y garantizar la integridad de la población. Beneficios que traen estos espacios. Se extendió la charla, hubiéramos podido charlar mucho más tiempo, el tiempo es corto en estos espacios. Le agradecemos a toda la comunidad que nos siguió vía streaming y a los asistentes de acá, muchas gracias.